Washington rompió con otro compromiso multilateral tras su salida de la UNESCO, la salida del Acuerdo Climático de París y del Pacto Nuclear con Irán. Ahora se da otra salida del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Y esto ha causado revuelo en las redes sociales y en las diferentes plataformas digitales. Lo que los usuarios están considerando es el mayor cinismo en la historia de los Estados Unidos. La embajadora norteamericana Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, informó hace un día que abandonaban la organización internacional porque hay naciones que integran el organismo que violan derechos humanos. La pregunta que muchos se hacen: ¿qué sucederá tras el retiro de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas? De inmediato revisamos información destacada. Ahora, ante ello, el presidente estadounidense Donald Trump ha trinado que firmará algo para terminar con las separaciones de familiares, y esto, para hacer un poco de contexto, antes de pasar con el tuit de Isa García, se da luego el rechazo internacional que tuviese la tolerancia de política cero hacia los migrantes, que fue lo que generó muchas reacciones a lo que vino así en la salida de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Ahora sí, revisemos publicación que hacía Isa García, una de nuestras corresponsales. Trump dice que firmará decreto para evitar la separación de las familias de migrantes, pero en la frontera, luego de que cruzan o después que llevan varios años viviendo en Estados Unidos, y los forza a regresar a sus países. Es la publicación que está haciendo una de nuestras corresponsales. Avanzamos de inmediato, revisamos portal de la casa, telesurtv.net. Titula de la siguiente manera: condenan salida de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Así las cosas, son varios los gobiernos y varias las organizaciones del mundo que han reaccionado tras esta decisión de Washington. Han Ashwari, el integrante del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, ha expresado en un comunicado que Estados Unidos subvierte la ley internacional, sus instrumentos y los mecanismos para mantener la impunidad de Israel, la última ocupación militar del mundo. China, por su parte, ha lamentado la decisión y ha señalado que aboga por el multilateralismo. Hay una declaración oficial, dicen: protegemos y promovemos los derechos humanos en todo el planeta, y así era como estaba defendiendo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular China, Jen Xuan, en una rueda de prensa. La Unión Europea también ha lamentado la postura del gobierno de los Estados Unidos y la salida de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La República Bolivariana de Venezuela ha hecho lo propio. En voz del canciller Jorge Arreaza Trinaba, Venezuela denuncia ante la comunidad internacional el desprecio del régimen de los Estados Unidos hacia el multilateralismo y sus instituciones democráticas, tras retirarse de manera abrupta del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas al fracasar en sus intentos por controlarlo. Además, adjunta un comunicado emitido por la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela, donde condena esta decisión del gobierno de los Estados Unidos. En Twitter, las reacciones se mantienen. Vamos de inmediato hasta la publicación que ha hecho el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales. Al retirarse del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Estados Unidos confirma que es un Estado intervencionista, golpista y violador del derecho a la vida de los pueblos, especialmente de los más pobres. Cómplice de Israel, que masacra civiles, hoy encarcela niños inocentes que cruzan su frontera. Me quedo en las redes sociales. Otra publicación que hacen desde México, Ignacio Morales: es una verdadera crisis lo que se avecina en materia de derechos humanos a nivel internacional con la salida de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Otra publicación aparece en pantalla: Juan Antonio Fernández Palacios: se van, anuncia Estados Unidos que abandona el Consejo de Derechos Humanos. Israel los apoya. Dicen que hay mucha hipocresía allí. Se pregunta Juan Antonio: ¿se habrá visto cinismo mayor? Pues bien viaje, no los echaremos de menos. Ellos son los contumaces violadores de los derechos humanos. En la gráfica, mire usted quién aparece: Nikki Haley, la representante de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, al lado del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. En otra publicación, además, aparece el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Parte del rechazo internacional a esta decisión del gobierno de los Estados Unidos.